Ejercicio 4.65. El ejercicio dice: se levanta el marco en forma de A una posición perpendicular mediante una fuerza vertical de F igual a 80 libras. Determine el momento de esta fuerza con respecto al eje Y cuando el marco está en la posición mostrada. Bien, primero vamos a trazar un vector unitario a lo largo del eje Y, el cual va a ser el vector unitario Y. Ahora vamos a trazar un vector de A a C, el cual va a ser el vector posición AC. Ahora vamos a tomar como ejes principales, en lugar de X y Y, vamos a tomar como ejes principales X' y Y'. Entonces vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, así acá va a ser positivo, así acá va a ser positivo y así acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana y nos queda que la fuerza F en vector cartesiano es igual a 80 libras K, ya que no tiene componentes X' ni Y', ya que está de forma perpendicular al plano X', Y'. Ahora vamos a representar el vector posición AC en su forma vectorial cartesiana. Para ello vamos a calcular esta altura, la cual vamos a llamar Z, y esta distancia, la cual vamos a llamar X'. Entonces, aplicando la trigonometría en este triángulo que se está formando, nos queda que X' es igual a 6 pies por el coseno de 15 grados y esto nos da un valor de 5.8 pies. Y Z nos queda que es igual a 6 pies por el seno de 15 grados y esto nos da un valor de 1.55 pies. Entonces, el vector posición AC nos queda que es igual a menos 5.8i más 3j más 1.55k. Ahora vamos con el vector unitario Y. Vamos a extender lo que es el eje X' hacia su lado negativo y como vemos aquí nos están diciendo que entre el eje Y el eje Y' hay un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, si sabemos que entre el eje Y' y el lado negativo del eje X' hay 90 grados, entonces a 90 grados le restamos 30 grados y entonces el valor del ángulo que hay entre el eje X' negativo y el eje Y es de 60 grados. Como podemos observar, este ángulo de 60 grados y este ángulo de 30 grados se tratan de los ángulos coordenados directores del vector unitario Y. Por lo tanto, nos queda que el vector unitario Y es igual a menos el coseno de alfa por I más el coseno de beta por J. Sustituyendo los valores de los ángulos, nos queda que es igual a menos el coseno de 60i más el coseno de 30j. Resolviendo, nos queda que es igual a menos 0.5i más 0.87j. Muy bien, ahora para poder calcular el valor del momento con respecto al eje Y, debemos de realizar el producto punto del vector unitario Y y el producto cruz del vector posición AC y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual en la primera fila va a quedar las componentes del vector unitario Y, en la segunda las componentes del vector posición AC y en la tercera fila las componentes de la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a menos 0.5 por 3 por 80 menos 1.55 por 0 menos 0.87 por menos 5.8 por 80 menos 1.55 por 0 más 0 por 5.8 por 0 menos 3 por 0. Resolviendo, esto nos da un valor de 283.7 libras pie. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza de 80 libras con respecto al eje Y. Ejercicio 4.66. El ejercicio dice: la llave de cabeza flexible está sometida a una fuerza P igual a 16 libras, aplicada perpendicularmente a su maneral como se muestra en la figura. Determina el momento del par de torsión aplicado a lo largo del eje vertical del perno ubicado en A. Bien, como podemos observar, podemos calcular el momento fácilmente únicamente multiplicando la fuerza P por su distancia que sea perpendicular al eje A. Esa distancia perpendicular va a quedar de la siguiente forma. Trazamos una línea recta de aquí, del punto en donde se está aplicando la fuerza P hasta el eje con el cual nos están dando este ángulo de 60 grados. Ese eje va a cerrar lo que es este triángulo y esta distancia de 10 pulgadas, que es la distancia del maneral, es lo que cierra este triángulo. Aquí, como podemos observar, esta recta y esta otra recta
tienen un ángulo de 90 grados ya que están perpendiculares. Vamos a extender lo que es el eje A para que lo podamos observar de una mejor forma. Y la distancia que hay de este punto del triángulo hasta el eje A es una distancia de 0.71 pulgadas, como nos están indicando aquí. Y como vemos aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Y lo que es toda esta distancia es la distancia de perpendicular al eje A, desde la fuerza P de 16 libras. A este punto lo vamos a llamar punto B y al punto en donde se está aplicando la fuerza lo vamos a llamar punto C. Muy bien, entonces nos queda que la distancia D es igual a 0.75 pulgadas más el segmento BC. Vamos a calcular el segmento BC aplicando trigonometría. Nos queda que el seno de 60 grados es igual a el segmento BC entre 10 pulgadas. Despejando al segmento BC nos queda que BC es igual a 10 pulgadas por el seno de 60 grados y esto nos da un valor de 8.66 pulgadas. Ahora sustituimos este valor en esta ecuación, nos queda que es igual a 0.75 pulgadas más 8.66 pulgadas y esto nos da un valor de 9.41 pulgadas, que es el valor del brazo de momento de la fuerza P. Entonces ya podemos calcular el momento de la fuerza P con respecto al eje A y nos queda que es igual a la fuerza P por su brazo de momento. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 16 libras por 9.41 pulgadas y esto nos da un valor de 150.56 libras pulgada. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza de 16 libras con respecto al eje A. Ejercicio 4.67. El ejercicio dice, si se requiere un par de torsión o un momento de 80 libras pulgada para aflojar el perno localizado en A, determine la fuerza P que se debe aplicarse perpendicularmente al maneral de la llave de cabeza flexible. Bien, como podemos observar, podemos calcular el momento fácilmente únicamente multiplicando la fuerza P por su distancia que sea perpendicular al eje A. Esa distancia perpendicular va a quedar de la siguiente forma. Trazamos una línea recta de aquí, del punto en donde está aplicando la fuerza P hasta el eje con el cual nos están dando este ángulo de 60 grados. Ese eje va a cerrar lo que es este triángulo y esta distancia de 10 pulgadas, que es la distancia del maneral, es lo que cierra este triángulo. Aquí, como podemos observar, esta recta y esta otra recta tienen un ángulo de 90 grados ya que están perpendiculares. Vamos a extender lo que es el eje A para que lo podamos observar de una mejor forma. Y la distancia que hay de este punto del triángulo hasta el eje A es una distancia de 0.71 pulgadas, como nos están indicando aquí. Y como vemos aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Y lo que es toda esta distancia es la distancia de perpendicular al eje A, desde la fuerza P de 16 libras. A este punto lo vamos a llamar punto B y al punto en donde se está aplicando la fuerza lo vamos a llamar punto C. Muy bien, entonces nos queda que la distancia D es igual a 0.75 pulgadas más el segmento BC. Vamos a calcular el segmento BC aplicando trigonometría. Nos queda que el seno de 60 grados es igual a el segmento BC entre 10 pulgadas. Despejando al segmento BC nos queda que BC es igual a 10 pulgadas por el seno de 60 grados y esto nos da un valor de 8.66 pulgadas. Ahora sustituimos este valor en esta ecuación, nos queda que es igual a 0.75 pulgadas más 8.66 pulgadas y esto nos da un valor de 9.41 pulgadas, que es el valor del brazo de momento de la fuerza P. Entonces, para poder encontrar el valor del momento nos queda que el momento con respecto a A es igual a la fuerza P por la distancia de despejando a la fuerza P nos queda que es igual a el momento con respecto al eje A entre D. Sustituyendo valores nos queda que es igual a 80 libras pie entre 9.41 pies. Con pies se elimina y nos queda que es igual a 8.5 libras.
Y de esta forma es como encontramos el valor de la fuerza P necesaria para poder ejercer un momento de 80 libras pulgadas sobre el eje A.